Señoras y señores, bienvenidos a Tiempos Modernos. En mayo de 1898, la escuadra española y la estadounidense se enfrentaron en la bahía de Manila en una batalla sin esperanza para los primeros. El desastre fue completo, pero no supuso el final de las operaciones de la Armada Española en aquella región del mundo. Aún quedaba una flotilla en el Pacífico que daría que hablar. Estaba comandada por el capitán de navío José Ferrer y Pérez de las Cuevas. Fueron los últimos de Filipinas en el mar. En abril de 1898 estalló la guerra entre los Estados Unidos y España. El 1 de mayo de ese año tuvo lugar el encuentro en Filipinas entre las fuerzas estadounidenses y españolas. Las primeras, aguardando en Hong Kong, estaban compuestas por 5 cruceros y un cañonero, y comandadas por el comodoro George Dewey. Las fuerzas españolas eran 2 cruceros medianos y 5 cruceros de 1000 toneladas, pero de estos últimos, 2 eran inservibles y 1 era de madera. Uno de los 3 cañoneros disponibles estaba inutilizado y el otro se encontró en el lejano sur. Al frente, el contraalmirante Patricio Montojo y Pasarón. 53 cañones estadounidenses contra 27 españoles, con ventaja también en los calibres para los primeros. La mañana del 1 de mayo, Dewey encontró a la escuadra española en Cavite, en la misma bahía de la capital. Sus buques, armados con potentes y modernos cañones, disponían de una capacidad de tiro 10 veces superior a la española, aunque durante el combate apenas el 1% de sus disparos hicieron blanco. Su movilidad igualmente era mayor, de modo que los buques estadounidenses efectuaban una pasada tras otra. Montojo lanzó entonces el crucero de primera y buque insignia Reina Cristina, así como el Don Juan de Austria contra el USS Olympia, la nave insignia de Dewey. Los españoles tuvieron que desistir de su ataque ante el poderío naval enemigo. 4 de los buques españoles resultaron gravemente dañados y el capitán de navío Luis Cardarso murió en la acción. Pero para Dewey la situación se estaba complicando. Con grandes pérdidas de munición, muy lejos de sus bases y sin haber causado grandes daños a los españoles, podía haberse convertido en presa de estos. Sin embargo, tras explotar el Reina Cristina y el Castilla y ser dañados el Velasco y el Lezo, y cuando el combate estaba aún indeciso, Montojo decidió incomprensiblemente abandonar. La escuadra española llegó a alcanzar a 2 de los buques enemigos, el Boston y el Baltimore, causando 51 bajas a los norteamericanos, de los que 13 fueron muertos. Por su parte, encajó unas pérdidas de 77, de los que 60 fueron muertos. Dewey había tomado la bahía de Manila y los filipinos se alzaron con decisión. La derrota española en Cavite no fue el fin de la presencia española en aquellas aguas. Aún quedaba la división naval del sur de Mindanao, al mando del capitán de navío don José Ferrer y Pérez de las Cuevas, con una pequeña flota. Constaba de los buques General Álava, que era un transporte, y un estimable cañonero como era el Cano y otros 9. En las Islas Carolina, además, se hallaban 2 cañoneros que actuaron de modo independiente. El cañonero Elcano se apuntó un éxito al apresar una fragata mercante estadounidense, la Saranac. Ferrer ordenó concentrar todos los buques disponibles en la Isabela y traspasar el artillado de las cañoneras fluviales al general Álava, y que los buques sirvieran de apoyo en la lucha contra los rebeldes. Los cañoneros españoles obtuvieron meritorias victorias navales y además apoyaron las acciones en tierra del general Ríos, gobernador de la indómita Mindanao, para fortalecer el dominio español sobre el archipiélago. La misión de nuestras fuerzas, tras firmar el Tratado de París el 10 de diciembre de 1898, varió para centrarse en la concentración y evacuación de las tropas y los residentes españoles en el archipiélago, lo que obligó a continuar las operaciones ya sin perspectiva alguna de éxito. El Álava marchó a las Carolinas a escenificar la entrega de las islas a Alemania y a evacuar la guarnición, donde también se encontraban los cañoneros Quirós y Villalobos, que luego serían vendidos a los Estados Unidos. Y para las cosas del mar, como siempre o casi siempre, tenemos a nosotros a don Agustín Rodríguez, a que le agradecemos profundamente que esté hoy con nosotros para hablar de este asunto. Las gracias son mutuas. Bueno, además escribió usted un artículo muy luminoso al respecto de lo que vamos a hablar hoy. Bien, refirámonos brevemente al primer episodio, al combate de Cavite, para decir que, bueno, la situación de la flota española era de neta inferioridad con respecto a la norteamericana, pero no obstante hubo episodios verdaderamente heroicos y gloriosos por parte de la Marina española. Bueno, es que ya no solamente la cuestión de inferioridad en potencia y modernidad de los barcos, es que además están en muy mal estado los barcos por la anterior guerra contra la rebelión filipina y porque dependíamos de los astilleros de Hong Kong para las reparaciones. Hong Kong, por supuesto, entonces era británico,
Y los británicos estaban muy, muy interesados en que las Filipinas pasaran a manos amigas, que España las iba a perder y antes de que pasaran al Imperio Alemán o a cualquier otra potencia o al francés, preferían que pasaran a manos de los primos americanos. Bueno, hay un episodio, el de Montojo, el que dirigía la flota, un tanto y difícil de comprender, ¿no? Un tanto extraño, porque Montojo en un momento dado hace algo que parece que abandona la flota. De hecho, luego será expulsado de la Marina, aunque luego otra vez será vuelto a readmitir, también hay que decirlo, y tiene un comportamiento ahí un tanto equívoco. Sin embargo, con anterioridad se había comportado de una manera absolutamente heroica frente al buque insignia de Dewey, ¿no? Es decir, que eso es un comportamiento poco explicable, contradictorio. Bueno, yo creo que todos somos seres humanos, Sí, eso es. hasta los más Hasta los marinos. completos y altos y aparentemente imperturbables. Y no creo que fuera tanto una cuestión personal suya como la responsabilidad del mando, el ver que todo se iba al traste, que el responsable era él. Y hay veces pues que cualquier ser humano cae, incluso con valor acreditado, habiendo llegado almirante, que todos no lo regalaban en absoluto, y tal, y en un determinado momento todo el mundo tiene su noche triste y tiene su resbalón. No parece ser tanto una cuestión de valor cuanto de una valoración quizá errónea de la situación. ¿No? Él se sentía muy abandonado y al mismo tiempo mal atendido por el gobierno. La preocupación hasta entonces de los marinos españoles era más hacia Japón. Japón estaba muy interesado en conquistar las Filipinas. De hecho, terminaría conquistándolas Sí. en la Segunda Guerra Mundial. Y en Madrid, cada vez que comunica Montojo con Madrid, le están tranquilizando, diciendo que no se preocupe, que las cosas... Ahí, como suele pasar en estos casos, empezó el 98 español, que empezó con una mala conducción de la crisis, desde el punto de vista diplomático, político, de la previsión también, pero también es verdad que teníamos una doble guerra en Cuba y en Filipinas, y eso acabó un poco con los reflejos, con la paciencia y hasta con el dinero para atender las necesidades urgentes. Los buques norteamericanos eran francamente superiores a los españoles en movilidad, en potencia de tiro, en blindaje, incluso en el alcance de la artillería. Los buques norteamericanos podían situarse a distancias donde ellos sí podían hacer blanco en los españoles, mientras que a esa misma distancia los españoles no llegaban. No, eso es una leyenda, porque además hay un problema de la época, y es que aunque los cañones ya eran muy modernos, todavía no se había desarrollado los modernos sistemas de dirección de tiro. Aunque los cañones eran mucho más modernos que Trafalgar, se seguía disparando a ojo. Y eran cañones de avancarga, algunos de ellos. Y entonces la puntería, en el momento que pasaba de los 3.000, 4.000 metros, era absolutamente imposible. No era el problema de alcances, era el problema de entrenamiento, de las dotaciones, de estado de los cañones, porque los cañones también se desgastan, de haber podido hacer prácticas de tiro antes y tal. Sí, obviamente. Y, veamos, fundamentalmente, y que los cañones españoles estaban desgastados por la lucha con los filipinos y tal. La distancia entonces no era un problema. Lo va a ser poco después, cuando aparezcan las modernas direcciones de tiro que permitan disparar muy lejos. Pero entonces se seguía disparando un poco al tuntún y a ojo y a no más de 2.000 o 3.000 metros, porque si no, lo que hacías era bombardear el mar, pero no alcanzar al enemigo. De hecho, los norteamericanos bombardearon mucho el mar, porque parece ser que solo el 1% de todo lo que dispararon alcanzó su objetivo. De cualquier forma, no es por no, en fin, por no admitirlo, sino que mirando los cañones que utilizaban unos y otros, los cañones norteamericanos, los que llegaban más lejos, sin esa precisión que apunta, desde luego, pero los que llegaban más lejos eran capaces de llegar a 6.000 metros y los españoles en ningún caso pasaban de los 4.000 metros. Es decir, que aunque eso luego no se verificara en combate, pero lo que sí es cierto es que los cañones norteamericanos eran sustancialmente mejores. Por otra parte, he encontrado también que una parte de los cañones españoles incluso, eran de comienzos de siglo. No.
los barcos, el que más tenía 20 años. No, pero no de los barcos, de la artillería. No, y las piezas lo mismo, o sea, no eran viejos. Sí que en las fortificaciones de Manila había cañones antiguos. A eso me refiero, Agustín. Esas ni participaron en el combate. Bien, pero me refiero a eso, es decir, que el estado de conservación de las defensas era verdaderamente lamentable. Además, el de los buques también. Eso sí, porque además el mar es un ambiente muy abrasivo para los metales. Exacto. Y hay que cuidarlo muchísimo. Y además, algo que la gente no recuerda es que los cañones, especialmente los cañones pesados, se desgastan con el uso y hay que volver a ponerle las estrías y tal, porque son unas presiones enormes. Entonces, bueno, incluso los cañones de la época de la Segunda Guerra Mundial, cañones pesados después de 200 o 300 tiros, hay que arreglarlos por entero de arriba abajo, porque si no, no valen nada. Se desgastan mucho. Se intentó mantener una parte de la posesión en Filipinas, pero los norteamericanos, los tratados de paz lo impidieron, exigieron la entrega de todo el archipiélago, 7.000 islas, o de lo contrario reanudaban las hostilidades. Sí, durante mucho tiempo se pensó que, bueno, que los americanos estaban más interesados solamente en la isla de Luzón y en Manila como base, porque ahí el interés era llegar a China. Era tener una base cerca de China, poco después en la guerra de los boxers, por cierto. Y entonces se pensó por un momento que podemos conservar el resto de las 7.000 islas que tiene Filipinas. Pero el acuerdo internacional no, porque se iba a meter alguna potencia por ahí, iba a ser problemas, y entonces decidieron que se quedaban con todo. Bueno, de hecho, el combate continuó en Mindanao. Se produjo el episodio por parte del Cano de la Saranac, de la fragata comercial a la que apresaron. Y, por cierto, que la bandera me parece que se conserva en el Museo Naval, ¿no?, de Madrid. Sí, sí. Es que se piensa normalmente que todos los barcos estaban en Manila, no. Había como una docenita de cañoneros pequeños y tal, por la vigilancia de las islas, para controlar a los rebeldes y tal, en Mindanao y en otras islas del sur del archipiélago. Y su jefe, que era un veterano de ese área, José Ferrer Pérez de las Cuevas, pues los organiza, prescinde de los más pequeñitos que no van a servir para nada, y con eso un transporte que tiene lo rearma y tal para que sirva como buque principal, y inmediatamente organiza la defensa y sobre todo ayudar a las guarniciones cercadas que estaban en cada isla por los rebeldes, apoyarles, llevarles víveres, de todo. Y en unas condiciones terribles, claro, porque ni tenía comunicaciones, ni sabía lo que estaba pasando en Manila, ni en Madrid, ni en ningún lado, porque el único cable que enganchaba, el único cable telegráfico que enganchaba en Manila. Y lo habían cortado los americanos. Claro. Entonces, sin tener ni idea de nada de lo que estaba pasando, el hombre hace todo lo posible por organizar su pequeña fuerza y que sea útil. Las dotaciones de los barcos en gran parte además eran indígenas. Sí, tradicionalmente en Filipinas los únicos españoles peninsulares eran los mandos. La marinería era indígena y sin ningún problema. Y es más, con una buena fama increíble desde los tiempos de la guerra de Cochinchina, cuando los franceses nos pidieron poder reclutar filipinos a su servicio porque eran unos soldados y unos marineros excelentes. Porque vieron el cuerpo expedicionario español, formado básicamente en su clase de tropa por indígenas filipinos, se comportó extraordinariamente, por ejemplo en Saigón. Sí, sí, es algo muy curioso. Pero claro, en un momento que la soberanía española se venía abajo, el estar al mando de una dotación que era de filipinos, claro, ya no era su calidad como combatientes ni como marinos, sino sus lealtades. Y entonces era complicado y sin embargo no hubo ningún problema. Por otro lado, en esos combates contra los rebeldes también estaban pertrechados con unidades navales. Sí, porque en muchos barcos civiles, claro, en Filipinas la única comunicación posible muchas veces es por mar. Entonces muchos barcos que había por Filipinas se amotinan las tripulaciones, quitan a los oficiales, los arman,
incluso con cañones que había en Cavite y tal, y los dedican a extender la rebelión y a apresar todo lo que pueden y tal. Y quienes se encargan de hundirlos, apresarlos o de impedirlos que consigan son este puñadito de cañoneros que quedan en Mindanao. Prácticamente de forma continua, los filipinos pasan de esa guerra contra el poder español a una guerra contra el poder norteamericano, que llega a Filipinas teóricamente con la bandera de la liberación y que se convierta realmente en amo del país. Sí, les habían prometido que sin la independencia y luego al final pues simplemente un cambio de bandera. Lo curioso es que esa guerra fue mucho más dura y mucho más sangrienta que la que habían mantenido los españoles. Dura hasta 1902, dura más de 3 años y bueno, el número de bajas y el de sufrimiento de la población civil. Por cierto, que los americanos también hicieron lo que tanto habían criticado en Cuba, la reconcentración de las aldeas para poderlas controlar y evitar que se pasara la guerrilla y tal. Pero ya sabemos la moral humana. Si lo hago yo está bien, si lo hacen otros... Bueno, es la política internacional también. Se decidió por parte española liquidar las armas y los materiales y se le vendieron a los norteamericanos una buena parte de ellos. Claro, no tenía sentido traerse cañoneritos que además estaban ya desgastados y que iba a ser muy difícil que pudieran volver a España y muy caro. Entonces se decidió liquidar eso. Y por medio de intermediarios vendérselo a la US Navy. Y bueno, pues ya estaban con las maletas hechas para volverse. Por supuesto, la marinería filipina es licenciada, cuando de repente los rebeldes filipinos se apoderan de los cañoneros, que estaban esperando fondeados en puerto a que llegaran los nuevos propietarios. Y entonces, en un acto realmente heroico, porque la paz ya había llegado, ellos no tenían nada que hacer. Hay 3 oficiales de la Armada, un capitán de fragata Pascual de Bonanza y los tenientes de navío Quintas y Cano y Puente, que sin ninguna orden, simplemente por vergüenza torera de que no piensen los americanos que se los hemos entregado a los rebeldes por perjudicarlos, convencen a 4 soldadillos que estaban esperando, vamos a 4, a 20, que estaban esperando en el muelle también para volverse a España. Los toman al abordaje y se quedan con ellos hasta que llegan los americanos para hacerse cargo. Lo doloroso de esto son 2 cosas. Una, que los americanos siguen diciendo que esos barcos los apresaron ellos. No, se los vendimos y encima se los tuvimos que recuperar. Y 2, que a los 3 oficiales y a ese puñado de soldadillos que recuperaron los cañoneros, su jefe, Ferrer, pidió la laureada. Y el gobierno, pretextando que ya la paz estaba firmada y que no era un acto de guerra, pues le dio la cruz más sencilla que pudieran y tal, diciendo que bueno, que no tenía tanto mérito. Y un último episodio, que es el del buque general Álava, que fue el encargado de realizar las operaciones, digamos, diplomáticas, protocolarias en las Carolinas y también de evacuar a la guarnición que allí había, ¿no? Las habíamos vendido ya a Alemania, noviembre de 1899. Sí. Ese fue, como Alemania había presionado mucho en el tema de Filipinas y por contentar al Kaiser, se decidió que, bueno, ya que había habido en su día el conflicto por las Carolinas con Alemania y tal, y entonces no tenían demasiado interés estratégico, pues vendérselas a Alemania y tal. Y ahí estuvo, que por cierto, los 2 cañoneritos que estaban ahí también apresaron a un buque americano, el Tulenkamp, y tuvieron hasta que luchar contra la rebelión de los indígenas por todo este lío y tal. O sea, que hasta el final estuvieron prestando servicio y siendo útiles. Bueno, un último episodio de servicio a la patria, que en definitiva era lo que habían jurado y que, bueno, mantuvieron la bandera de España en esos lares lejanísimos, en esas antípodas prácticamente, hasta fecha muy tardía. Son los últimos de Filipinas. Don Agustín, pues muchísimas gracias por estar con nosotros para comentar este episodio, que por lo demás es escasamente conocido. Muchas gracias a ustedes. Y a todos ustedes igualmente. Muchas gracias por estar ahí día tras día y hasta el próximo programa, si Dios quiere.